Bueno, entonces ya explicamos lo que es la distribución granulométrica con respecto a la confiabilidad. Vamos a explicar lo que es esta primera parte. Pues aquí hablamos del cálculo del tamaño de grano promedio, ¿cierto? Vamos a calcular el tamaño de grano promedio, ¿cierto? En este caso, adoptamos mm, tamices métricos ISO, ¿cierto? Que pues significan o son muy parecidos a la vieja, digamos, número de finura, mm, número de finura AFS, ¿cierto? El tamaño de grano promedio o el resultado de todo esto va a ser los micrómetros. Entonces vamos a hallar ese tamaño promedio en micrómetros. Entonces ahora es usado y antes lo llamamos como número de finura, ¿cierto? Pero vamos, digamos, a hallar los dos. En este, pues aquí están los pasos para determinar, digamos, ese tamaño de grano promedio. Primero, pues pesamos una muestra que esté seca de arena, libre de, digamos, libre de arcilla, clay. Básicamente colocamos esa muestra en dentro de colocamos la muestra en el tamiz superior y todo eso lo colocamos en un sistema vibratorio durante 15 minutos. Entonces hacemos vibrar ese sistema para que pues todas esas partículas que están en la parte superior se transfieran a la parte inferior, o es decir, se empiecen a clasificar, ¿cierto? Una vez, en el tercer paso, una vez que se hacen esa clasificación, entonces hay que remover cada tamiz, ¿cierto? Comenzando con el tamiz de la parte superior y pesando la cantidad de arena que retiene en cada tamiz. Entonces vamos pesando esa cantidad que retiene cada tamiz y lo vamos quitando de arriba hacia abajo. Ya en el paso 4 ya empezamos ya a calcular, ¿cierto? Entonces aquí en el paso 3, digamos, registramos ese peso. No lo teníamos acá. Vamos a subirlo acá. Vamos a subir un poquito aquí. El paso 3, vamos a registrar, podemos registrar aquí el retenido, ¿cierto? Retenido. Básicamente podemos aquí colocar los gramos, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 gramos, ¿cierto? Aquí esta unidad en gramos. Y en el paso 4, este paso 4 es donde damos o generamos esta cuarta columna. ¿Qué es esta cuarta columna? Calculamos el porcentaje de la muestra o peso retenido de la muestra de cada tamiz, ¿cierto? Y lo arreglamos en una columna como se muestra en este ejemplo. Entonces, básicamente, esta columna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos aquí a subir el paso 4, ya el paso 3 ya lo leímos. Entonces, por ejemplo, acá todo pesó. Digamos que aquí hay peso, porcentaje retenido. Aquí 100 gramos, básicamente 100 gramos, y aquí hay 0.3, digamos, ¿cierto? Y lo que se perdió, digamos que se perdió 0.4 gramos, ¿cierto? Eso es lo que se perdió durante el proceso. Entonces aquí 0.3 gramos representa un porcentaje retenido de 0.3, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, 1.9 representa 1.9 porcentaje retenido. Digamos que aquí es lo mismo porque tenemos una muestra o arrancamos con una muestra que tenía 100 gramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por eso aquí no repiten, digamos, esa columna, entre comillas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
A diferencia de acá, entonces aquí mire porcentaje de peso retenido, aquí sí es diferente, la muestra pesada 50 gramos, entonces aquí es el doble, ¿cierto? Entonces 0.5 como peso, entonces aquí básicamente el porcentaje retenido es igual a, digamos, los gramos sobre el total, que es 50%, y eso nos da 1%, ¿cierto? Que es este 1% que vemos acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe. No. Profe, No, ¿podría profe. repetir lo de la fórmula de porcentaje retenido, por favor? Al porcentaje retenido vamos a escribirle acá arriba. Básicamente el porcentaje retenido, o esto sale básicamente el porcentaje retenido, pues es igual al, digamos, al peso, ¿cierto? El peso de cada tamiz. Cada tamiz. El peso del retenido, ¿cierto? Sobre el peso total. Por 100. Por ejemplo, el del primero, pues sería porcentaje retenido, pues va a ser igual el peso, fueron 0.3 gramos sobre la muestra total fueron 100 gramos, ¿cierto? Por 100. Entonces se cancela estos 200, entonces nos quedan 0.3%, que es este que sale acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Perdón. Sí, sí, señor Luis profe, José Luis. gracias. Listo. Gracias. Entonces, bueno, entonces hasta ahí bien, armamos nuestra columna. Y aquí nace la tercera, el quinto paso. Multiplicar el porcentaje retenido, es decir, esta columna, por el apropiado multiplicador. Aquí, en este caso, el multiplicador es este. Y sume los productos. Entonces, aquí nos dice multiplique 0.3 por su respectivo multiplicador. En este caso, no 180. Las trazas aquí no quedó. Multiplicado por 1180 nos da 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Multiplicamos el porcentaje de retenido por el multiplicador, ¿cierto? Y luego nos dice sume todos estos productos. Al sumarlos nos da 20.335. Entonces eso es lo que es sume, aquí add, sume los productos. Finalmente, divida por el total de del porcentaje retenido. Entonces aquí en este caso el porcentaje retenido total es 99.6. Entonces cogemos 20.000 dividido entre 90.6. Aquí está la respuesta. Entonces el tamaño de grano promedio que vemos aquí es 20.335 dividido entre 99.6. Nos da como resultado 204 micrómetros. Entonces es el tamaño de Profe, grano una promedio. pregunta. Ese ¿Sí? multiplicador, la columna del multiplicador. Sí, yo se las doy. Digamos que en esta yo se Ok. las doy. Yo se las doy o lo pueden tomar de este ejercicio. Digamos que ese multiplicador, cada apertura está relacionada con ese multiplicador, ¿cierto? Corresponde a ese multiplicador. Mire que en este caso, en algunos casos es igual. 150, 150, 150. Entonces, ese multiplicador está relacionado con la apertura en micrómetros de ese tamiz ISO. ¿Listo? Entonces, con eso nos da el tamaño de grano promedio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ese es el primer ejercicio. Digamos que este no es, es sencillo, digámoslo así, a comparación del otro. Digamos que el otro tiene un poquito de dificultad, y entonces el otro es el que vamos a, digamos, hacer un ejercicio a profundizar en el otro. Digamos que aquí yo les doy el factor multiplicador, o ustedes los pueden sacar de esta tabla. Sí, lo pueden sacar de esta tabla. Fácilmente lo pueden copiar. Hay una estrecha relación entre el tamiz y el
digamos, y el factor multiplicador. Mire que estos dos son 150, estos dos son 212, esto, bueno, aquí es 106, bueno, podemos sacar. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de hallar el tamaño de grano promedio. Bueno, ¿alguna pregunta ya para pasar al otro ejercicio? No, bueno. Entonces el otro ejercicio, aquí el otro ejercicio es el cálculo del número o índice de finura del grano, o índice de finura, AFS, ¿cierto? Usamos los tamices AFS, entonces cambiamos, ¿cierto? Hacemos los mismos pasos, los mismos 4 pasos que hacíamos en el ejercicio anterior. Hacíamos, pues tomábamos la muestra 100 gramos seca, sin arcilla, hay que tener en cuenta que hay que quitar la arcilla. La pesábamos, la colocábamos en un tamiz, bueno, aquí están los 4 pasos. La colocamos en el tamiz de la parte superior, removíamos los tamices empezando por la parte superior y los pesamos la cantidad de cada tamiz y empezamos a calcular el porcentaje de peso retenido. Entonces eso es lo que vamos aquí, calculamos el porcentaje de peso retenido. Aquí hicimos el mismo cálculo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la serie AFS, el número del tamiz, aquí digamos es un poco similar, nos devolvemos a esta tabla, voy a volverme a esta tabla, donde fue que mencionamos acá, ¿cierto? Aquí digamos que hay dos nomenclaturas, la de Estados Unidos y la Tyler, ¿cierto? Esta, la Tyler es la que estamos utilizando ahorita acá digamos, en este número de finura, ¿sí? Digamos, este es como la Tyler. Bueno, entonces empezamos aquí a calcular, hacemos lo mismo, organizamos los resultados, como muestran abajo aquí el porcentaje retenido en cada tamiz. Multiplicamos, aquí ya empieza a cambiar un poquito. Vamos a subir acá. Listo, entonces aquí, ¿se están viendo bien? Sí. Entonces aquí multiplicamos cada porcentaje de peso por el tamiz precedente o el número de la malla del tamiz anterior o precedente, ¿cierto? Entonces básicamente, entonces aquí, bueno, aquí ya calculamos este 0.2, 0.8, 6.7, 22. Entonces ahora vamos a multiplicarlo. El tamiz precedente, entonces aquí vemos que, voy a ponerlo en verde, 22, el tamiz precedente de este señor es el 16. Mira, aquí lo vemos. El tamiz anterior es el 16. Aquí el 22. El anterior es el 22. Aquí el 30, ¿cierto? Aquí el 44, ¿cierto? Aquí el 60 y así sucesivamente, ¿cierto? Si tomamos una regla, venga, aquí hay una regla. Espérenme, ¿cómo funciona esto? No. No funciona aquí. No, se me olvidó cómo funciona la regla. Para trazar la línea para que se vea bien. Espérenme a ver cómo es que volteo yo la regla aquí. Para hacer una línea. My God, no puedo voltear la regla. ¿Cómo se voltea aquí la regla? No, se me olvidó. Bueno, entonces tenemos como esa relación, ¿no? Entonces vamos aquí a hacerlo por colores para poderlo diferenciar, cómo cambia, digamos, esa nomenclatura, ¿cierto? Aquí otra vez el azul y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, el 44, el precedente, el tamiz 60, se utiliza el 44 porque el anterior es el 44, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. Entonces, en el fondo, que este es el pan, el fondo, el precedente es el de 200.
¿cierto? Y aquí no hay pues precedente porque aquí no hay nada. Y eso suma un 100%. En este caso la muestra nos dio 100%. Entonces ese multiplicador ustedes sí lo van a hallar. Entonces el multiplicador ustedes lo hallan para su ejercicio. Y finalmente hacemos lo mismo. Multiplicamos 0,2 por 0,16 nos da 3.2. 0,8 por 22 nos da 17.6. Luego sumamos sumamos, uy, aquí no dice sumar, ¿no? Faltó aquí sumar, ¿cierto? Sumar, digamos, todas esas multiplicaciones, lo sumamos y dividimos esa suma entre el porcentaje total de retenido. Entonces aquí vemos esa división, 64.2 dividido entre 100 nos da 68.5, aproximando nos da un número AFS de 68. AFS, ¿cierto? Índice de finura AFS de 68. Hasta ahí, digamos, es el ejercicio. Espérenme, allá. Hasta ahí, digamos, es el ejercicio. Este es el número de finura AFS. Generalmente lo que estamos hablando es que las arenas tienen un número de finura entre 50 y 60 AFS. Lo normal. Entonces, esta saldría un poquito del rango porque está en 68. ¿Listo? No sé si quedó entendido. ¿Hay alguna pregunta? Diferenciamos los dos ejercicios. El primero es hallar el tamaño del grano promedio y este segundo es hallar el número de índice de finura. ¿Qué tan fina es la arena? Entre más arriba, digamos, el índice, digamos, significa que es más fina. Entonces aquí, digamos, esta es más fina de lo común porque nos dio 68, un poquito más fina de lo común, ¿cierto? Si nos da 100, pues es mucho más fina. Veamos las tablas aquí un poquito. Hoy tenemos unas tablas. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Media está entre un índice de finura entre 35 y 60. Muy grueso, muy grueso, menor a 18 y fina entre 60 y 150 y muy fina, mayor a 150. ¿Sí? Entonces vemos todas esas clasificaciones. Preguntas hasta ahí. Alguien me preguntó. Ah, no, Alejandra. Preguntas hasta ahí. Aquí tenemos otro ejemplo. Cambio un poquito. Aquí en vez del ejemplo se trabaja con 50 gramos. 50 gramos como total, ¿cierto? Básicamente hacemos lo mismo. Aquí hay un pequeño error. Aquí es 140, no 145. El precedente era 140. Y aquí también hay un pequeño error porque el precedente no es 300 sino 170, ¿cierto? Ese es el precedente. Entonces hay dos pequeños errores que hay que tener en cuenta. Sin embargo, hacemos esa multiplicación entre el porcentaje de retenido. Aquí vamos a multiplicar este por este y este por este nos da 6.673. Digamos que no varía, creo yo que no varía un poco con ese valor. A ver, 333.3 por 140 da 462, así está bien. Y uno por esto aquí haría 270. 66 daría como menos 30, ¿sí o no? 643, no varía mucho porque pues generalmente lo aproximamos 66, perdón, 66.43, entonces aproximadamente el índice de finura FS sería 66, ¿cierto? Entonces aquí vemos la división entre 100 y vemos como el número de finura AFS.
¿cierto? Entonces vemos aquí un ejemplo, no lo hicieron con 100, sino lo hicieron con 50 gramos. Preguntas hasta ahí, muchachos. Ya para terminar acá. Aquí vemos pues la clasificación de las arenas de acuerdo al número de finura. Aquí algunas especificaciones. Para el acero hay, digamos, algunos números de finura especiales, ¿cierto? Pero en general para nosotros lo vamos a trabajar entre 50 y 60 como lo más normal. Pero quiero mencionarles que eso cambia de acuerdo al, digamos, al material. Mire que sobre todo, bueno, la densidad, mire, 60-80 es el más mediano, 40-70. Aquí fundición gris y maleable, bueno, no está la mediana. La mediana sería 70-95, más o menos. Entonces mire que para cada material puede haber el número de finura FS ideal para ese material. ¿Cierto? Aquí para relaciones de cobre, aluminio, magnesio, que es lo que más se utiliza. Mire, se utilizan materiales mucho más finos. ¿Sí? Materiales mucho más finos que no afectan. ¿Listo? Para terminar, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de hallar el número de finura AFS. Entonces, aquí están estas dos, digamos, estas dos columnas no las vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar solo la columna de peso retenido y la de factor, ¿cierto? Aquí tenemos que se nos pasó una muestra de 104. Aquí pues la quisimos cambiar, 104.2 gramos, ¿cierto? Entonces medimos en gramos, aquí está RNUA. Entonces vamos a ver, nos va a ayudar César con este tamiz 20, Laura Fernanda con el tamiz 30, María Fernanda con el 50, con el 40. A sacar el porcentaje retenido, José Antonio nos va a ayudar con el de 50, María Gabriela con el de 70, Alejandra con el de 100, Angie con el de... bueno, Angie ya no. Y Angie con la bandeja. Aquí estos no marcan porque están cero, este tampoco no marca porque están cero. Y vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hallar el número de finura. El número de índice de finura, ¿listo? Entonces, nos ayuda César, ¿cuánto le daría el primero? Porcentaje retenido. Ya sabemos que el porcentaje retenido es igual al peso del retenido del tamiz por el peso sobre el peso total de la muestra por 100. ¿Sí? Entonces es el porcentaje retenido, de peso retenido, ¿no? Porcentaje de peso retenido. Profe, 2.30. Vamos a borrar aquí. Bueno, entonces César nos dio 2.30. Son 104 gramos, ¿cierto? ¿Cómo? 104 gramos total. 104.2. Laura Fernanda, a ver cuánto le dio. Laura. Profe, a ella se le fue el internet en el momento que usted dijo, yo lo saqué Bueno, por a ella. ver quién vele. 14.78. 14.78, listo. 6.8. Ah, 6.8, oiga, sí. Esta mañana escuché lo mismo. 6.8, listo. ¿Quién más? María Fernanda. 32,14. 32,14. José Antonio. Profe, 24.57. 24.57. María Gabriela. 17.27.
17.27, listo. Vale, y Alejandra, y Angie, 95.96. 5.96. ¿95? No puede ser. No, mentiras, profe, mentiras. No, Estaba sí, viendo, era 95. Yo copiando aquí 95, no 7.3. se nos pasa al 100%, estamos locos. 7.0. 7.0, sí, listo, pues, 7.0. Y Angie, la bandeja o el 2.01. fondo, ¿cuánto? 2.01. 2.01, listo. Entonces, muchas gracias por el cálculo. Ahora Byron, Cristian Garavito en su orden, Cristian Libardo, Darlinson. Entonces van a colocar el factor y hacer el producto. Entonces en su orden. Entonces va Byron con el tamiz 20, Cristian Garavito con el tamiz 30. Aquí el factor, me dicen el factor. Cristian Libardo con el tamiz 40. Darlinson con el tamiz 50. Gerson con el tamiz 70. José Luis con el tamiz 100 y José Luis Ordóñez con el tamiz con O sea, el los dos fondo. últimos los hago yo, profe. ¿Cuál? Usted me dijo el tamiz 100 y el último también. ¿Quién habló? José Luis. José Luis. No, José Luis hace el 100. ¿Sí? Sí, listo, listo. Listo, el 100. José Luis, ahora me perdieron. José Luis. Julián el fondo. Y José Sebastián va a sumar todos los productos. ¿Listo, José Sebastián? Bueno, vamos a empezar con el tamiz 20. ¿Cuál es el factor del tamiz 20, Byron? Byron. Llamando a Byron. 12, profe. 12, muy bien. ¿Cuánto le dio la multiplicación? Oye, ¿sí alcanzan a ver? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Así. 27,6, profe. 27,6. Listo. Bueno, Cristian Garavito, el tamiz 30, ¿cuál es el factor? 20, profe. 20. ¿Y el producto? 293.6. 293.6. Cristian Libardo, tamiz 40. 30. 30. ¿Y la multiplicación? Me da 964.2. Perfecto. Darlinson. 40, profe. 40, correcto. La multiplicación. Me da 982.8. 182.8. 282.8. Listo, Darlinson. Gerson. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Gerson? Sí, Gerson. 50. Correcto. ¿Y el producto? 863,5. Listo. José Luis. Profe, 70. 70, correcto. Y el 490. 490. ¿Cerrados? Sí, señor, sí, señor. Y aquí mete un 0, sí. Listo. Entonces, si tuviéramos aquí los factores, pondríamos aquí 100, pondríamos 140, pondríamos aquí 200 y aquí el último, ¿quién lo iba a hacer? Yo, profe, eso es, el factor Hace sería Julián. ¿Cuánto 100. es? Ahí se coge el último valor del tamiz, ¿no? O sea, el de 100, ¿cierto? No. ¿Cuál sería el factor? El precedente. 270. 270, correcto. ¿Pero se toman o se tienen en cuenta? Esa era mi pregunta. No se toman en cuenta porque aquí, supongamos que aquí, digamos que aquí dio 0.
Vamos a ponerle aquí para que no se confundan. Entonces aquí dio 0, 0 y 0. Entonces 0 por 100, digamos 0, aquí 0 y 0. ¿Sí? Entonces 270 por 2.01. 542.7. 242.7, listo. Entonces ahora José Sebastián nos va a dar la suma. Profe, 4164.4. 4100.4. 64.4. Listo, perfecto. Entonces ya para terminar, el número... aquí lo tenemos. El número FS, voy a hacerlo aquí grande, el número FS. El número de finura FS va a ser igual a 4164.4 dividido entre 100, ¿cierto? Porque aquí nos dio 100. 100%, digamos que no hubo pérdidas. Entonces nos da aproximadamente 41.6. Entonces vamos a aproximarlo a 42, ¿cierto? El número de finura AFS. Quiere decir que esa arcilla esa arena es muy fina, ¿cierto? Lo que hablamos, que es muy fina de acuerdo a esta tabla. Bueno, está en el índice medio, podemos decir que está en el índice medio, ¿cierto? Entonces medio, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? Voy a como a cortar. ¿Queda alguna pregunta?